El capítulo 7 del marco conceptual para la información financiera nos establece cómo se debe presentarla y revelar la información financiera. En primer lugar, establece unos objetivos de la presentación y revelación, que consisten en que hay que mantener un equilibrio entre la flexibilidad que se tiene para proporcionar información relevante que represente fielmente los activos, pasivos y patrimonios e ingresos y gastos de la entidad, y el requerimiento de información comparable de un periodo a otro o de una empresa a otra. Entonces aquí hay que poner en juego las dos características fundamentales de calidad de la información financiera y la calidad de comparabilidad. Hay que hacer un equilibrio justo para esto. ¿Cómo se clasifica? La clasificación para la presentación, consiste en la separación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos en función de sus características compartidas para fines de presentación y revelación. Esto es lo que se llama la unidad de cuenta. Las características que debemos tener es la naturaleza del elemento que se está clasificando, cuál es el papel o función dentro de las actividades de negocio, y la forma en cómo se mide. Ahí estamos mirando la unidad de cuenta que me decía que era un grupo de activos o un grupo de pasivos o en las cuales se les aplican los criterios de reconocimiento y de medición. La clasificación conjunta de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos diferentes pueden oscurecer la información que sea relevante, reducir la comprensibilidad y comparabilidad, y puede que no proporcione una representación fiel de lo que se pretende representar. O sea que hay que separar, no hay que juntar todo porque se me pierde las características de mejora y se pierden las fundamentales. En la clasificación de activos y pasivos se tiene que, como se dice, aplicar la unidad de cuenta. Hay que separar un activo o un pasivo en componentes que tienen diferentes características y clasificar estos componentes por separado. La clasificación de los componentes por separado mejora la utilidad de la información financiera resultante. Separar un activo o un pasivo en componentes corrientes y no corrientes y clasificar estos componentes por separado da mucha utilidad. Hay que tener en cuenta la parte de lo que se llama compensación. Compensación es cuando una entidad reconoce y mide un activo y pasivo como unidades de cuentas separadas, pero al momento de presentarlo los agrupa en un solo monto neto en el estado de situación financiera. Esto no es correcto, no se puede hacer. Solamente hay algunas excepciones, como por ejemplo el IVA, es el IVA por pagar, ahí se permite la compensación, o cuando hay las transacciones con las subsidiarias puede hacer una compensación. La clasificación del patrimonio. Los componentes del patrimonio están sujetos a requerimientos legales y esos requerimientos legales obligan a la separación. Algunos países, por ejemplo, no pueden distribuirse dividendos a los propietarios si no hay cuentas en el patrimonio con una reserva distribuible que sea adecuada. En cuanto a los ingresos y gastos, se sigue nuevamente la unidad de cuenta para seleccionar estos ingresos y gastos que tienen características diferentes y se identifican por separado. Pero hay posibilidades de que la empresa escoja cómo clasificar los ingresos y gastos, por ejemplo, por su naturaleza o por su función. En la presentación y revelación tenemos algo muy importante que son los resultados y el otro resultado integral. Los resultados son los aumentos del patrimonio que se producen dentro del periodo y que aumentos o disminuciones del patrimonio y que no tienen que ver con el aporte de los dueños, sino que es producto de su propia empresa, de su propia generación. Y hay otros aumentos en el patrimonio que se generan, pero que no pueden ser distribuidos a los dueños porque no se han realizado. Eso se llama otro resultado integral. Entonces hay que separarlos para que quede muy claro
a los propietarios de que ese dinero, aunque aumentó su patrimonio, no va a ser distribuido porque es un ORI. Y la agregación, que consiste en que la información se vuelve más útil cuando se resumen muchos detalles. Hay que ocultar muchos detalles que no hacen más que oscurecer la información que se está presentando. Pero hay que también equilibrar para que la información relevante no se oscurezca por las cantidades de detalles insignificantes, o que, al contrario, por una agregación excesiva se le pierda la relevancia. Por último está el mantenimiento del capital, capítulo 8, que, como dije, no va a tener ninguna modificación desde 1989, es exactamente lo mismo. Y es simple, hay dos formas de ver, y eso lo usa el usuario de la información, es el que tiene que determinar a qué se atiene, a mirar el capital financiero o el capital físico. El mantenimiento del capital financiero consiste en que si al final del periodo el patrimonio medido en unidades monetarias, capital financiero, es mayor que el patrimonio que había al inicio del periodo, entonces se produce una ganancia, hubo mantenimiento del capital, siempre y cuando que no haya aumento de capital por parte de los dueños o distribuciones de dividendos. O sea, hay que excluirlo para poder saber si verdaderamente hubo un mantenimiento del capital financiero. En cuanto al mantenimiento del capital físico, es lo mismo, pero que aquí no vamos a irnos a las unidades monetarias de medida, sino a la capacidad operativa de la entidad, el número de unidades que produce. Si el número de unidades producidas al final del periodo es mayor que el número de unidades, o sea, la capacidad productiva en términos de unidades al principio. Entonces, si al final hubo más que al principio, hay un mantenimiento del capital físico. Y también hay que excluir lo que se llama los aportes de los propietarios o las distribuciones de dividendos. Esto es todo el marco conceptual para la información financiera.